Oye, tremendo video. Yo la verdad estoy todavía dándole un poco de vueltas y más aún lo que se mencionaba en la presentación anterior. O sea, el cambio ya está acá. Ya estamos tarde. Si los niños ya lo están planteando, bueno, tenemos que empezar a trabajar para ello. Entonces, bueno, en esa misma línea hay gente que cree en esto y que también nos está viendo desde distintas ubicaciones que nos mandan saludos. Por ejemplo, Andrea Figueroa nos habla desde Ñuble, desde Quillón. Nos habla Sebastián Ramírez desde Iquique. Vanessa desde Valdivia. Oye, un tremendo abrazo a Valdivia. Oye, yo tengo aquí Angol, Coquimbo, Comuna de la Cruz, desde un nublado Concón, Susana Peñalosa. Así que muchas gracias a todos por estarnos viendo desde Arica, Magallanes, y vamos a mover la economía circular y el desarrollo sostenible de Chilito. Sí, esperemos que estén muy cómodos en sus casas o cómodas en sus casas viéndonos porque no paramos aquí. Tenemos más contenido y tenemos una nueva charla que vamos a presentar a continuación. ¿Quién se nos viene ahora, Rocío? A ver, hoy día entonces en esta segunda charla vamos a estar conversando de innovación para la economía circular, nuevas soluciones para una nueva economía. Como ya decíamos, la forma de hacer negocios cambió y se viene con todo y ya está aquí para quedarse la economía circular. Y para eso vamos a darle la bienvenida y un gran saludo y abrazo a André Enríquez. André es magíster de Administración y Negocios, académico y experto en innovación y economía circular, y actualmente es director de investigación e innovación del Centro de Innovación y Economía Circular, CIEC, y director ejecutivo del Centro Tecnológico de Economía Circular de la Macrozona Norte. André, te vemos ya en pantalla. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola, ¿cómo están? Bien, estamos bien, ¿Todo como pasando? siempre. Todo pasando, Bien. sí. Solo una corrección para que después no me ¿No te reten tiren en la la oreja? corpo. ¿Qué hicimos? Claro, ¿A dónde me condorié? Chuta. Cuéntame. solamente soy director del Centro Tecnológico de Economía Circular a tiempo completo. ¿No eres supergerente general y presidente del mundo mundial? No, ¿No? todavía no me da para eso. Ya. Pero estamos cerca, estamos cerca. No, espera, vamos en camino. Ay, Oye, bueno, un André, gusto estar con ustedes. gracias. El escenario es todo tuyo, querido. Bueno, muchas gracias. No, ustedes me avisan si se está viendo la Te presentación, lo vemos tengo ahí bien, la proyectado. mesa de Ok, control, Se ve todo perfecto. perfecto. muchas gracias. Bueno, lo primero es que quiero compartir con ustedes 4 ideas el día de hoy para que conversemos sobre economía circular, innovación, pero también creo que es absolutamente necesario tener una mirada positiva también de las cosas. Estamos conversando a nivel internacional de la COP26, se está conversando de que todavía no logramos resolver ni encauzar nuestros comportamientos a lo que requerimos, pero a veces es necesario mirar las cosas de manera más positiva y por eso les quiero contar la historia del lugar más hermoso del mundo, eh, que parte probablemente con nuestro sur de Chile y las Torres del Paine, un lugar realmente magnífico, quienes han tenido la oportunidad de conocerlo, que podemos cruzar hacia Argentina con los glaciares en Perito Moreno y que también nos muestran la magnificencia de nuestra naturaleza todavía existente, o pasar por el norte de nuestro país y el desierto de Atacama, donde los pueblos originarios vivían antes que nosotros, antes que existieran las fronteras, y se movían en estos hermosos lugares donde la naturaleza resiste en condiciones que de la misma naturaleza, digamos, son tremendamente agresivas y hay una hermosura increíble. O si cruzamos hacia el Perú y nos maravillamos con lo que significa Machu Picchu, no solamente por la fotografía que nos muestra el lugar donde está, sino lo increíble que la humanidad pudo hacer, estos grupos humanos que lograron construir a esa altura sin la tecnología y sin la innovación probablemente que nosotros tenemos hoy en día. O si cruzan a Colombia y Caño Cristales con la hermosura de los colores y la geografía que realmente son únicas. O algo más conocido por todos, este hermoso Amazonas que comparten gran parte de nuestros países y que es un lugar en el cual la biodiversidad es enorme y que tenemos que protegerla. Y aquí un ejemplo con las cataratas de Iguazú, que además alimentan gran parte de las necesidades energéticas de estos países. O una playa que me encantaría estar en Archipiélago de los Roques, en Venezuela, que se repite como playa paradisíaca en distintos países de Centroamérica y el Caribe.
y terminando obviamente con Galápagos en Ecuador y esta enorme biodiversidad. Esta es la historia del lugar más hermoso del mundo y lo creo profundamente. América Latina y el Caribe es único a nivel internacional y somos responsables de él para nosotros y para las generaciones futuras. Y hay que verlo en el sentido positivo. Si nos damos cuenta de que vivimos en el lugar más hermoso del mundo, no tenemos por qué sino comprometerlo a cuidarlo para no solo nosotros, sino para las generaciones futuras. Pero ese lugar más hermoso del mundo en el que habitamos tiene dos elementos que hoy día debemos considerar. Estamos viviendo problemas crecientes de incertidumbre y problemas crecientes de complejidad. En cuanto a la incertidumbre, hoy día no hay un modelo o modelos que nos permitan predecir lo que va a pasar en el futuro. En ningún caso. Al contrario, hablamos hoy día de plausibilidad, de la posibilidad que ocurran ciertas cosas. Perdón, se me movió el cursor. Pero asimismo es altamente complejo, con temáticas como el cambio climático, etcétera, y otras que voy a revisar, y con multiplicidad de actores que muchas veces no estamos logrando ponernos de acuerdo en torno al tipo de sociedad que queremos vivir y que generan entonces muchos espacios donde no podemos tomar decisiones. Y además tenemos muchas opciones y como pongo en esta gráfica que es muy antigua, que cruza complejidad e incerteza, lo que nosotros exploramos son escenarios. Pero ¿qué es lo importante para mí rescatar de esto en virtud del emprendimiento, en virtud de los innovadores? Es que tenemos que repensar constantemente nuestras estrategias de negocio, nuestras estrategias de innovación, etcétera, porque no podemos ver el mundo con certeza y eso es un elemento que tenemos que considerar. ¿Y por qué no lo podemos ver con certeza? Bueno, primero porque, como ustedes saben, desde el punto de vista ya ambiental, tenemos incertezas y tenemos complejidades asociadas con el cambio climático y que, como ustedes pueden ver de este antiguo informe, que ya hemos cruzado 5 de los bordes planetarios que sustentan la vida en nuestro planeta. Este lugar más hermoso del mundo, que es América Latina y el Caribe, también es parte y también está tensionado por esta realidad. Y como ustedes han visto y ha sido parte de la discusión de los últimos meses a partir del informe del IPCC, del panel intergubernamental de cambio climático, obviamente que no estamos tomando las decisiones correctas aún a nivel global de avanzar hacia la carbono neutralidad. Todavía nos queda mucho por avanzar y la economía circular, y escuchaba a la colega anterior, tiene un aporte que hacer en esta discusión y por eso vamos a conversar de ello. Pero para este lugar más hermoso del mundo, la problemática no es solo medioambiental, es también social. Los niveles de pobreza vienen creciendo en nuestro continente, vienen creciendo en nuestro país y en los dos tipos de pobreza que medimos, que es pobreza y pobreza extrema. En ambos casos, los avances que habíamos tenido en América Latina en las últimas décadas han ido retrocediendo. Y esto es un llamado muy importante cuando discutimos en torno a el futuro, a los escenarios, a esta complejidad y incertidumbre. Tenemos que entender también que tenemos una responsabilidad en torno a la pobreza y a la pobreza extrema, o más simple aún, al bienestar de las personas. Y que además, tercer eje, tenemos una década donde nuestro crecimiento económico se ha venido frenando, no solamente por el COVID, sino que por muchos factores que hay que discutir y que tenemos que fortalecer el emprendimiento y la innovación para poder recuperar la senda del crecimiento que se nos ha ido estancando. Entonces tenemos elementos ambientales, ecológicos, tenemos elementos sociales y tenemos elementos económicos y por supuesto algo que es mucho más conocido desde el punto de vista de la discusión de la economía circular. Ustedes pueden ver ahí en la flecha que marqué que todavía como continente y como país también tenemos una responsabilidad de ser más eficiente en lo que producimos respecto de los recursos que utilizamos en cantidad. Además de eso, como hay esfuerzos sobre todo en nuestro país de avanzar en energías limpias, entonces menos recursos para producir mismo y para producir más energías limpias que permitan mover la maquinaria completa de la sociedad y la maquinaria económica. Entonces, a partir de eso, ustedes saben que nuestro desafío como continente y como país no es solamente un tema climático,
es luchar contra la desigualdad también, y es luchar por volver a crecer, por volver a sofisticar nuestras economías, por hacer emprendimientos más exitosos de base tecnológica, pero también sociales, donde estamos todos invitados. El lugar más hermoso del mundo requiere que entendamos el contexto en el cual vamos a desarrollar la economía circular. Este es nuestro contexto, no es otro, pero es tremendamente motivante saber que podemos hacer empresa, que podemos hacer emprendimiento, apuntando a estos tres grandes desafíos. Y ahí la economía circular, como esta idea de que es restaurativa y regenerativa que nos ha planteado Ellen MacArthur y que busca mantener todo en un ciclo constante, tiene un sentido, tiene un valor. ¿Por qué digo esto? Y quizás les va a sonar un poquito polémico. La economía circular no tiene ningún valor en sí misma. Y uno dice, pero ¿cómo si hablas de economía circular, eres director de un centro de economía circular? Efectivamente no tiene un valor en sí misma. Tiene valor en cuanto lo orientamos a solucionar estos grandes problemas que tiene nuestra sociedad. Desde nuestro espacio, desde tu rol como emprendedor, emprendedora, desde el rol de un académico, académica, desde el rol de quien toma decisiones en el sector público y de la sociedad completa. Entonces, cuando hablamos de los principios y pilares de la economía circular, que es eliminar residuos y contaminación desde el diseño, mantener productos y materiales en uso y regenerar sistemas naturales, además les propongo que agreguemos un cuarto pilar a la economía circular, que es aumentar la cohesión social. No tenemos que ir lejos. En este lugar más hermoso del mundo que se llama América Latina, la cohesión social ha venido mellándose progresivamente con distintas crisis sociales, con distintas tensiones gubernamentales, políticas, etcétera, que nos convocan. La economía circular puede aportar, sí. ¿No va a solucionar todo? Por supuesto que no lo va a solucionar. Pero tenemos que darnos cuenta que a partir de esto nosotros podemos generar un mejor país o mejores países para todos. Pero, y quiero ser muy claro, la economía circular no es una cuestión de filantropía. La filantropía es otra cosa. La filantropía ha sido histórica. Lo que nosotros estamos hablando de economía circular, y ahora va a tener sentido esta idea de lo social, lo económico y lo medioambiental, es que emprendedores y emprendedoras podemos hacer negocios generando triple valor: económico, social y medioambiental, donde la economía circular es un medio para un fin. Piensen ustedes, por lo tanto, que la economía circular es parte de sus estrategias de negocio para generar triple valor en la sociedad, y esto significa en la práctica que tú lo puedes ver como aumentar eficiencia en tu negocio, aumentar la calidad de tus productos, disminuir los costos y aumentar tu reputación como negocio, como empresa. Y aquí les pongo un simple modelo de cómo la economía circular te puede ayudar a utilizar menos materias primas, menos energía, más energía limpia, lo que se traduce en menores costos de tu empresa. Pero también, cosas que no hablamos tan potentemente, puede aumentar la idea de trabajadores con una causa, con una motivación. ¿Cuánto nos falta trabajar más en la motivación de nuestros equipos de trabajo? Y muchas veces el que tu empresa tenga una causa clara, una misión, diríamos en gestión, donde el triple valor es lo esencial, te puede ayudar. Y eso significa también mayor reputación, y junto con el trabajo que tú puedes hacer al menos con los clientes y con la comunidad. Y eso aumenta, ¿cierto?, la licencia para operar, y eso debería implicar más y mejores negocios. Porque tu emprendimiento, porque tu innovación es parte de un territorio. No es exenta donde está. Podemos generar valor económico, podemos generar valor social y podemos generar valor medioambiental. Entonces, desde ahí, desde esta idea de que un emprendedor, una emprendedora, un negocio, una empresa, no importa el nivel, está situada en un territorio y tiene una responsabilidad en el triple valor, la economía circular puede ser adoptada, tanto porque tú tengas una convicción muy fuerte respecto de que esto es para enfrentar un futuro y darle una mejor vida a las generaciones presentes y las futuras, pero también porque te das cuenta que es competitividad. Porque en este mundo más incierto, en este mundo más complejo, si avanzamos rápido con economía circular basada en innovación, vas a ser más competitivo. Y la tercera, que siempre digo no es la mejor decisión, es que actúes bajo presión. Bajo presión de que se te va a imponer algo y no entendiste que perdiste tiempo y perdiste ventanas de oportunidades para la economía circular en tu negocio y hacerlo más y mejor. Ahora, ¿por qué innovar en economía circular? Bueno, primero porque realmente para hacer cambios sustantivos hay un acuerdo ya a nivel internacional. Nosotros requerimos más tecnología,
necesitamos nuevos modelos de negocio, necesitamos nuevos tipos de servicios, ¿cierto? Y por lo tanto, para lograr eso hay que innovar. Pero quiero hacer una diferencia, porque siempre, como tengo un sesgo natural de haber trabajado en transferencia tecnológica, siempre hablo desde la innovación, desde generar tecnologías. Pero también tú puedes innovar desde el punto de vista social, de innovaciones sociales, de innovaciones frugales. El principio que está detrás es que para hacer economía circular y logremos alto impacto, no podemos seguir haciendo las cosas que ya hacemos. Tenemos que hacer nuevas. Y es juntar estos dos círculos que están en la lámina de economía circular e innovación para modificar a las organizaciones, modelos de negocio, modificar procesos, generar nuevos productos y generar nuevos servicios. Ahí es cuando la innovación está presente. Y de hecho no lo invento yo. Esto está bien trabajado cuando vemos las R's de circularidad y que si nosotros queremos lograr las R's más importantes, como repensar, ¿cierto? Reducir, el core de ese tipo de soluciones tiene que ser tecnológica, tienen que ser de innovaciones muy, muy profundas que tenemos que trabajar. Y por lo tanto, pasar, y les recomiendo, este es un muy buen documento respecto de Industria 4.0 y economía circular, tenemos que apuntar hacia lo transformativo. Lo transformativo en estos mismos ámbitos, organización, productos, servicios, procesos, que sean algo distinto, que ofrezcamos algo distinto a los consumidores, que ofrezcamos algo distinto a las políticas públicas, que ofrezcamos algo distinto a la sociedad en su conjunto. Porque cuando nosotros vemos los elementos de circularidad, y aquí ustedes pueden ver un modelamiento fácil, nosotros tenemos que lograr no solamente pensar en el reciclaje, que siempre decimos, reciclaje no es igual que economía circular, pero el reciclaje es parte de la economía circular, pero tenemos que pensar en un reciclaje de alto valor, de muy alto valor, por ejemplo, a partir de los electrónicos, etcétera, que se han ido conversando. Utilizar energías renovables, tener el concepto de capital natural, entender que cuando avanzas hacia la circularidad es tu modelo de negocio, no es solo una acción, y quiero ser muy claro en eso, una innovación tecnológica si no es parte de un modelo de negocios, no tiene mucho sentido. La puedes hacer, sin duda, pero cuando está dentro del marco de tu modelo de negocio es mucho más apropiado. Diseñar nuevos productos y obviamente trabajar con toda la cadena de proveedores. Y en una encuesta que realizamos hace muy poco, de hecho, más de 700 personas respondieron en América Latina y todos dicen que la economía circular va a permitir o debería permitir, un incremento en la innovación y también una mejor o mayor industria. Y aquí ustedes lo pueden ver. Visualmente se los dejo, no voy a entrar en los detalles, pero la economía circular, como trabaja con toda la cadena de valor y además entiende todas las cadenas de valor, nosotros podemos incorporar innovaciones tecnológicas muy potentes, desde la extracción hasta el reciclaje y pasando por todo este proceso. Y ustedes lo pueden hacer a partir de energías limpias, a partir de prevención y reciclaje, con sus empresas proveedoras, que también hay un trabajo ahí muy importante, innovación tecnológica y de modelos de negocio. Entonces, el centro tecnológico, ¿qué es lo que hace? Y siempre paso estas slides de publicidad, digamos. Nosotros aportamos un grano de arena a esta conversación. Nosotros no vamos a solucionar todos los temas de circularidad. La circularidad la solucionamos entre todos y todas los que estamos presentes. Ese es el principio de cooperación. Nuestro centro está dentro del eje de investigación y desarrollo para la economía circular como parte de la hoja de ruta. Es un centro que es apoyado por Corfo, pero que además tiene la participación de muchas empresas, y nuestro rol es cerrar brechas tecnológicas y de información. ¿Qué pueden esperar de nosotros y cómo se pueden acercar a nosotros? Es conversar respecto de qué brechas tecnológicas podemos apoyar en su cierre, tanto duras como de información. Y nosotros tenemos ejes fundamentales porque estamos situados en la macrozona norte. Nuestro trabajo tiene que ver con minería, con energía fotovoltaica, con litio y con ciertos aspectos de portuarios y logísticos de la macrozona norte. Pero siempre pensando hacia adelante, hacia la cuarta revolución industrial, hacer innovación. Ese es nuestro rol. No quiere decir que los otros roles no sean importantes, solo que un centro tecnológico apunta hacia esta mirada de futuro. Con todos estos actores que ustedes pueden ver ahí y que no voy a entrar en detalle, pero conjugan universidad, empresa y gobierno. Y hacemos este vínculo entre las necesidades que hay en la industria y el comercio, en el territorio y en los gobiernos, porque los gobiernos también tienen necesidades en materia de economía circular, y los vinculamos con las potenciales soluciones e invertimos en esas soluciones que pueden haber
en el entorno. Y pensamos en el futuro. Y solo un ejemplo, pensamos en los metales y minerales, y con esto voy cerrando. Si miras hacia el futuro, de este lugar más hermoso del mundo, toda la electrificación masiva va a necesitar más metales y minerales que se producen en nuestros países, por lo menos en la cuenca andina, Chile, Perú, Colombia, al menos. Y eso también lo pueden ver en cada una de las electrónicas, y ahí tienen los distintos metales que están presentes. Dentro de uno de los más importantes, el cobre, que nosotros producimos como país. Pero tiene desafíos la industria, que ha dicho tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como el Banco Mundial y otras instituciones. Tiene un desafío de sostenibilidad y de generar triple valor. ¿Por qué? Porque cuando lo miras sistémicamente, las emisiones de toda esa industria no solamente son de la explotación minera, sino de quien le provee energía y también de la cadena de proveedores en conjunto. Nuestra mirada de futuro tiene que ver con tomar ciertos elementos como neumáticos mineros, por ejemplo, y transformarlos en bolas de molienda que son parte de los procesos productivos. Un recurso que termina siendo un insumo para otro proceso dentro de la minería. Cerrar el círculo. Y así con cada una de las opciones que tenemos con distintos sectores económicos de la macrozona norte, minería, energías renovables, agricultura, pesca, comercio, trabajando desde la idea de impulsar startups, trabajar con la cadena de proveedores y obviamente con las empresas tractoras o principales, pero entendiendo que la economía circular es compleja, entendiendo que detrás de ella requerimos mucha innovación, impulsarla en todos los sentidos posibles, conectando actores como los que ustedes pueden ver acá. No es independiente lo que estamos conversando de lo que podemos hacer en educación en sus distintos niveles, lo que podemos hacer en energía, en agricultura, en construcción. Hay que entender esa complejidad y este sistema donde todos y todas estamos convocados. Yo quiero dejarles muy claro esto: cuando hablamos de economía circular requerimos el trabajo de todas las instituciones y de todas las personas. Aquí no hay nadie que es menos importante que otro. No porque yo hable de industria 4.0 y economía circular, eso tiene más valor que el emprendimiento que está trabajando reciclaje de base social o un emprendimiento de tipo B. No, tienen el mismo valor. Lo que pasa es que apuntan a espacios específicos sobre los cuales tenemos que trabajar. Entonces, las ideas de hoy que quería compartirles a ustedes era que vivimos en el lugar más hermoso del mundo, sin duda lo creo profundamente y tenemos que cuidarlo. Pero no solo cuidarlo desde el punto de vista meramente ambiental, tenemos que cuidarlo desde lo social, tenemos que cuidarlo desde lo económico. Eso es triple valor, eso es sustentabilidad. Pero tenemos que entender que hay complejidad e incertidumbre y tenemos que entender que la innovación es fundamental para impulsar cambios sustantivos en economía circular y que hay un aliado en el país que es el Centro Tecnológico de Economía Circular, que siempre tiene las puertas abiertas para cooperar con quien sea. Si con todo esto que les digo no los convenzo, a lo menos piensen en las generaciones futuras, en estos niños que están esperando que tomemos buenas decisiones de política pública, buenas decisiones en la política, buenas decisiones empresariales, buenas decisiones como sociedad civil. Así que eso les quería compartir y muchas gracias por este tiempo. Ahí están los datos de André. ¿Viste? Se adelantó a tu pregunta, Luis. Luis Ahora, siempre ¿qué? pregunta cómo te pueden contactar. Y Ahora, ya ¿cómo dejaste cierro? todo escrito. Te ¿Cómo adelantaste cierro la su pega. bloque? ¿Cómo le cerré el pregunto? bloque? No, está bien, súper bien. Oye, tenemos algunas Bueno. preguntas. Sí, estuvimos recibiendo algunas preguntas por interno. Tremenda presentación, la verdad. Yo estaba tomando nota entre medio porque hay algunas cosas que no domino. La verdad fue muy ilustrativa. Veamos, como les decíamos recién, estamos recibiendo preguntas por todos lados, incluyendo directamente a nuestros celulares. Nos preguntaba recién Fernanda de Iquique: ¿qué rol cumple la academia para impulsar y abordar los desafíos que tenemos en materia de economía circular? Esa es una muy buena pregunta. La academia tiene un rol fundamental en dos aspectos al menos. Lo primero es formación. El 80% de esta encuesta que nosotros realizamos en América Latina a expertos y expertas en economía circular, producción más limpia, etcétera, daban cuenta de que no se conoce bien el concepto de economía circular en nuestras sociedades en general. Cuando un concepto no se conoce, se confunde. Cuando un concepto no se conoce, se banaliza. Entonces, lo que tenemos que lograr, y ahí hay un rol de la academia, que en los distintos procesos formativos, cuando digo pregrados, diplomados, formación continua en general, explicar lo que es la economía circular y cómo se implementa, ¿ya?
Hoy día, lo voy a decir de manera simple, todas las profesiones deberían saber lo que es economía circular. Todas. Desde el médico hasta el ingeniero, pasando por el sociólogo y el filósofo, el agrónomo. No debería ser un tema que solo se aborde en algunas disciplinas. Esto es como la economía. ¿Se acuerdan que todas las carreras comenzaron a tener un curso o medio curso de economía? Sí. Porque todas las personas tenemos que entender la economía, porque 2 más 2 te da 4, no 5 en economía. Entonces, en este caso es lo mismo. La economía circular tiene que permear a los distintos procesos formativos. Ese es uno. Y el segundo tiene que ver con innovación de base científica. O sea, el rol de la academia es poder aportarle a la sociedad, a los emprendedores, emprendedoras, al sector público, innovaciones de base tecnológica que impulsen la economía circular. Eso es un desafío enorme que tiene nuestro país en materia de generación de valor agregado, por ejemplo. Cuando tú haces una tecnología nueva, que es más eficiente, que es circular, tú diste un paso importante, no solamente para quien compra la tecnología, sino para el país en su conjunto, porque generas un efecto multiplicador en la sociedad a partir de estos desarrollos tecnológicos. Al menos esos dos son los roles claves que tiene que cumplir la academia. Oye, André, a mí me queda una duda con eso, porque una constante crítica que se hace desde el sector privado es que la academia no se conecta muchas veces con el sector privado, y una de las preguntas tiene que ver con eso, que dice, ¿de qué manera se está articulando hoy el conocimiento científico para la economía circular y su adopción en la industria? Porque ya venimos con el dolor de antes, entonces, ¿cómo aceleramos esta conexión entre el sector privado y la academia y el conocimiento? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo que ambos mundos no se conectaron, pero como cualquier relación de dos, la responsabilidad es de dos, no es de uno. ¿Ah? Y hay que decirlo así. Y voy a partir por algo práctico. El COVID, si ustedes se dan cuenta, generó toda una dinámica de cooperación público-privada en torno a problemas tecnológicos y a problemas de innovación, incluso dentro de nuestro país. La pregunta es ¿por qué lo logramos con el COVID y no lo logramos antes o no lo logramos en otras áreas? Simplemente porque la gente estuvo dispuesta a sentarse en la mesa, a escucharse y a solucionar un problema común. Quizás nos faltaba sentido de urgencia. Sentido de urgencia y definición de un problema común. Sí. No es que la innovación, y lo quiero decir muy responsable siendo de alguien de la academia, la discusión en torno a la innovación no puede ser en torno al paper o en torno a la carrera académica. Sin duda, ese es un problema que nos afecta a quienes trabajamos en el área académica. Pero eso tiene poca relevancia para alguien que está administrando un negocio y está tratando de sacarlo adelante. Entonces, ¿a qué me refiero que el problema es de dos? Es sentarse, ver cuál es el problema común y cómo aportamos. Ese es lo que tú, Rocío, denominas el sentido de urgencia. Es además la condición sobre la cual se da esa conversación. Teníamos que solucionarlo. Y hoy día, la discusión en torno a nuestro país y estos 3 elementos que discutimos de desarrollo sostenible es nuestro sentido de urgencia. Esto no es una cuestión meramente ambiental, es una cuestión de crecimiento económico y es una cuestión de bienestar social. Tenemos sentido de urgencia, pero no nos estamos dando cuenta y ahí tenemos que sentarnos a la mesa a conversar. Muchas gracias, André. Oye, muchas gracias por ser un conector. De repente nos cuesta conectar la academia con el mundo privado, con la conciencia y todos los cambios que se nos vienen. Así que desde acá del estudio y con todo el equipo te damos un tremendo aplauso y abrazo también, André, como siempre, con esa garra y con esa energía para poner los temas arriba de la mesa. Así que nos despedimos, André, un abrazo. Estamos como siempre en contacto y muchísimas gracias por tu participación en este Súmate a Innovar. Siempre es tiempo de innovar. Y siempre es tiempo de innovar. Dije, voy a tener que partir de nuevo. Claro. ese otro evento. Ya. Chao, que estén muy bien, André. Nos vemos. Chao. Oye, hay un factor común que creo que ha estado presente en estos bloques que tiene que ver con el sentido de urgencia. Definitivamente estamos llegando tarde a la carrera y creo que no le estamos dando la visibilidad necesaria a estas temáticas tan importantes como lo mencionaba André recientemente. Así que si hay empresas que están conectadas a esta transmisión y todavía no han empezado a conversar de estas temáticas, la verdad es que los invitamos a ser protagonistas, porque la verdad es que el cambio tiene que empezar por alguna parte, y si después de ver todo esto ustedes se sienten motivados a hacerlo, creo que es el momento. Tenemos que empezar a remangarnos las mangas y empezar a trabajar en esta dirección. Así es, a meter las manos al barro. Y de hecho, en esa misma línea,
tenemos una convocatoria abierta Así es. con 3 instrumentos. ¿Cuándo abrimos? Ayer Abrimos ayer a las 5 5 de la tarde. Y bueno, tenemos 3 instrumentos, que es la última convocatoria del año, con información bien específica, que también vamos a comentar un poquito más adelante. Es que tiendo a adelantarme porque hay tanto que les queremos contar. Pero se nos viene una presentación más adelante de cuáles son los instrumentos que van a estar abiertos. Pero tenemos ahí un pequeño adelanto, un pequeño video cortito que nos viene a contar qué es lo que se viene en términos de convocatoria. Así que corre un video informativo a continuación.